Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es un gusto. Buenas. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Estoy segura que también para el equipo de Agenda Joven, que va a hacer la presentación hoy de este informe sobre el estado de la educación en Costa Rica, atendiendo los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el ODS 4, que habla sobre educación de calidad a partir de la identificación de algunas metas. Hay varias personas que están ahí esperando ser admitidas. Creo que el equipo está trabajando fuertemente en hacer la admisión de estas personas para que ingresen. Somos bastante puntuales a la hora de realizar nuestras actividades, de manera que, bueno, esperaría que los ingresos se hagan pronto para iniciar ya nuestra actividad. Quedan 27 personas que deben ser admitidas. Ya están admitidos todos. Listo, muy bien. Excelente. Bueno, para mí es un gusto, como parte del equipo del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, contar con la presencia de cada uno y de cada una de ustedes en esta actividad que presentamos el día de hoy. Un agradecimiento y un reconocimiento especial a la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y a la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica, que nos han permitido este espacio de trabajo conjunto para presentar por segunda vez un trabajo entre estas instancias sobre lo que es la educación en Costa Rica. Además, esta alianza estratégica nos permite unirnos a los informes Luz que se han dado al amparo de la campaña latinoamericana y de la campaña mundial por la educación respecto de los informes que han dado diferentes países a lo largo de toda América Latina. Pues en el caso de Costa Rica hemos identificado algunas metas específicas que nos parecía interesante resaltar para efectos de este informe que queremos dar y sobre el cual vamos a presentar algunos retos, algunos avances, algunas conclusiones que esperamos sirvan para la toma de decisiones en un momento tan específico como el que estamos viviendo en toda la región latinoamericana, en Centroamérica, con la pandemia, la COVID-19 y obviamente en todo el mundo. Voy a hacer una identificación rápida de cuáles son las metas sobre las cuales vamos a hablar, específicamente, como les dije, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Vamos a hablar de las metas 4.1, la 4.3, la 4.5, la 4.7 y la 4C, que cada equipo investigador va a identificar con claridad a qué se refiere cada una de estas metas. Vamos a iniciar con una observación general que hacemos a el ODS 4 sobre educación de calidad, acceso y finalización en el contexto actual. Es interesante también señalarles que esta meta se relaciona con la que vamos a ver posteriormente con la 4.1. Las personas que han desarrollado esta investigación son Mario Araya y Brian Vargas, ambos investigadores del equipo de Agenda Joven, uno antropólogo y el otro sociólogo y arquitecto. Así es que sin más preámbulo y agradeciendo la participación de las personas en Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia que nos acompañan acá y también de los muchos capítulos que estoy viendo de la campaña latinoamericana de toda América Latina que están hoy acá, muy agradecida de que estén con nosotros y con nosotras. Así es que, sin más, Brian, que es el que va a exponer hoy, le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes.
Antes del análisis de los ODS relacionados con educación, que es lo que nos tiene hoy acá reunidos y reunidas, quisimos puntear algunos elementos coyunturales referente a las nuevas condiciones que impone, en este caso, la pandemia sobre el proceso educativo. En síntesis, como se ve en el título, vamos a hacerlo grande, disculpe, como se ve en el título, que es realmente estar en la escuela sin asistir a la escuela, ¿verdad? Como en este momento. Continuamos. La escuela sin escuela, que como le llamamos a estas reflexiones, son inquietudes que surgen en la pretensión de, en el caso costarricense y en muchos países también, de continuar con el proceso educativo durante la pandemia, en realidades que nos enfrentan a indicadores como, por ejemplo, que el 54% de los hogares costarricenses antes de la pandemia no poseían una computadora en sus hogares, y un gran porcentaje igualmente, pues, no poseía conexión a Internet. Estos datos son algunos de los tantos que podemos ir, que se irán detallando más adelante. Por lo que empezamos a considerar elementos como la tecnología de la comunicación, no solo sobre el acceso o no, es decir, no solo sobre la llamada brecha digital, sino como mediador del proceso, y sino también como las tecnologías como mediadores del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que es un reto para profesores, profesoras y la población estudiantil. Otra arista en análisis son las personas que ahora acompañan el proceso educativo en los hogares, como pueden ser los padres, las madres, abuelas, hermanas, entre otras. En ese sentido, lo que nos interesó es lo que llamamos el clima educativo del hogar, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Estas atenciones tienen fundamento en indicadores como el aumento de gastos en los hogares para adecuarse a la virtualidad, en el mismo momento donde hay una disminución de jornadas o pérdidas totales de empleo en los hogares, ¿verdad? Lo que representa realmente un reto, esta pretensión de adaptación. Otros criterios lo son la disminución de redes de apoyo, como la alimentación que se les daba de forma diaria a la población estudiantil, condiciones materiales de los hogares, que es un ámbito en el que le pusimos mucha atención y que detallaremos más adelante, o la carencia de servicios. Respecto a lo que se señalaba en la diapositiva anterior, respecto al nivel educativo, el clima educativo del hogar, nos referíamos al nivel educativo promedio de los hogares, donde, por ejemplo, el 65% de padres y madres de los hogares costarricenses lo que tienen es secundaria incompleta. Bueno, entonces habla también de la importancia de ahora de las personas que acompañan los procesos educativos. En este contexto, nos pareció oportuno poner sobre la mesa el concepto de comunidad educativa y entender que el proceso educativo no se agota en el recinto que es la escuela, y por el contrario, que el proceso de enseñanza y aprendizaje está permeado por muchas condicionantes o que está en relación con otros ámbitos que lo hacen posible. En este sentido, consideramos esencial entonces el apoyo en los hogares, servicios como la alimentación, la salud integral, entornos estimulantes y seguros. Además, consideramos que hay propiedades del entorno que son fundamentales, como la infraestructura de servicios, la movilidad urbana y rural, la seguridad de los desplazamientos y claramente la estabilidad física de los hogares, que es algo que sobre lo que detallaremos más adelante. En el caso costarricense, con las anteriores atribuciones o ámbitos que consideramos importantes dentro de la educación, hay acciones que se asemejan a esta comprensión de comunidad educativa, como lo pueden ser el Sense-Nice, Red Cudi, servicios de alimentación de los centros educativos, servicios de transporte, educación desde la primera infancia, que hay que reconocer, pero que no se han logrado la cobertura total de la población a la que deberían estar llegando.
Ahora, se reviste importancia en esta coyuntura de la pandemia el hogar, el espacio en el cual se pretende desarrollar toda la complejidad de una comunidad educativa. Es decir, es el espacio ahora, no solo de aprendizaje, sino que a su vez es el ámbito de descanso, el ámbito de recreación, el ámbito de cuidado, el ámbito donde tiene que hacer su alimentación, de diálogo con la comunidad, de salud, el espacio más seguro. Por lo que quisimos hacer un énfasis en la calidad de la infraestructura de los hogares de las poblaciones costarricenses en preescolar, primaria y secundaria. Y ahí, pues bueno, lo que muestran las tablas que están ahí es que respecto a la población preescolar tenemos dos indicadores que fueron los que construimos para las tres poblaciones. La primera es el estado de la construcción de los hogares, de hábitat y el hacinamiento en los mismos. Respecto al estado de la construcción, un 47% de la población tiene las condiciones óptimas de infraestructura para desarrollar el proceso educativo, esto en preescolar, y aproximadamente un 17% está en condiciones inaceptables y eficientes para cumplir con su proceso educativo. Entonces, un 8% de preescolar vive en hacinamiento, ¿verdad? Entonces también nos habla de condiciones bien importantes a nivel de la materialidad, de la edificación, de habitabilidad, que son importantes en este momento particular, donde todos los ámbitos, todas las dimensiones se hacen dentro del hogar, pues que se reviste de mucha importancia. Respecto a la población primaria, un 13.05% de los hogares está en condiciones inaceptables de la construcción y un 8.11% de los hogares viven en condiciones de hacinamiento. Por último, un 10.49% de esta población, respecto a la educación, población secundaria, casi un 11% vive en condiciones inaceptables y casi un 4.45% vive en condiciones de hacinamiento. De todo lo anterior, para adentrarnos ya en el análisis propiamente del ODS, la premisa que nos motivó a hacer estas reflexiones preliminares es que los y las niñas deben tener garantizado desde el primer momento de su vida no solo aspectos individuales relacionados con diversos servicios sociales como la salud, la alimentación, la educación desde la primera infancia o entornos seguros, sino un entorno que les ofrezca un desenvolvimiento virtuoso en el cual puedan tener acceso y desplegar sus potencialidades en un proceso de desarrollo ontogénico a lo largo de su historia de vida. Por acá voy a dejar estos puntos preliminares que quisimos recalcar en esta coyuntura de pandemia y bueno, y los escenarios o las condiciones que se le ha tenido que hacer frente para cumplir con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin más, les invito a continuar con la presentación que nos tiene acá reunidos. Gracias. Bueno, como se dieron cuenta, ahí ya están planteados al menos unos retos que creo que son bastante interesantes, que tienen que ver con que el acceso y la calidad, aún en época de pandemia, no empieza ni termina solo con la accesibilidad, que antes la accesibilidad tenía que ver con acceso al lugar físico, ¿verdad? Educación de calidad, es decir, el acceso a la educación, no tanto accesibilidad como para personas con necesidades especiales. Entonces hay un reto que pasa también por cómo aún sí se crean las condiciones para la virtualidad y el acceso a lo digital, cuáles son las condiciones materiales que ahora dentro de esa casa pueden tener o no esas personas, cuáles son los ambientes. Ya esto lo vamos a desarrollar conforme vayamos viendo las demás presentaciones. Seguidamente, vamos a tener ahora la presentación del siguiente equipo de trabajo. Vamos a trabajar ahora lo que es la meta 4.1.
La finalización de secundaria específicamente, que debe ser gratuita, equitativa y de calidad y de producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Esta investigación va a ser presentada por el investigador Raúl García, que tiene a cargo este proceso y nos va a mostrar todo su trabajo. Muchas gracias. Raúl, el micrófono todo suyo. Buenas tardes. Para mí es una gran felicidad poder compartir con un auditorio tan extenso el día de hoy. Y específicamente vamos a hablar sobre el cumplimiento de la meta 4.1 sobre educación secundaria. La meta 4.1 de los ODS señala lo siguiente: de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Como lo adelantaba Nora, nosotros nos vamos a centrar específicamente en la educación secundaria y vamos a ir viendo tanto la asistencia como la no finalización de la educación secundaria. Antes de empezar, quisiera realizar algunas aclaraciones para poder darme a entender mejor mientras realizo la exposición. El objetivo de esta exposición es analizar la asistencia y la finalización de la educación, a la educación secundaria utilizando distintas variables de segmentación, específicamente el clima educativo del hogar, la región socioeconómica, el sexo y los grupos de ingreso per cápita, todo ello para el año 2019. Esto es importante porque el objetivo lo que persigue es dejar de lado esa visión de la media o el promedio nacional o el porcentaje nacional y focalizarnos en dónde van a estar las diferencias, en dónde están las desigualdades. Y para eso consideramos que tanto el clima educativo del hogar, las regiones socioeconómicas, el sexo y los grupos de ingreso per cápita pueden ser un primer acercamiento que efectivamente, como ustedes lo van a ver ahora, pues nos da cierta información que es muy importante. A lo largo de la exposición, ustedes me van a escuchar referir a parámetro. Parámetro es, en nuestro caso, digamos, es el grupo poblacional de referencia y que sirve para hacer la comparación. Como vamos a hablar de asistencia y de finalización de la educación secundaria, vamos a tener dos distintas poblaciones y por tanto vamos a tener dos distintos parámetros. El primer parámetro va a ser la población total de los 12 a los 21 años y para la asistencia y de los 17 a los 21 años para la finalización, respectivamente. Como ustedes observan, incluimos la edad mínima posible para la asistencia a la educación secundaria y extendemos hasta 21 años el límite tanto para la asistencia como para la finalización, dado que sabemos que las trayectorias educativas de las personas jóvenes son muy variadas, muy diversas, y regularmente, digamos, solo un pequeño sector de la población se acerca o concluye en la edad teórica que espera el sistema educativo en que se finalice la educación secundaria, que en nuestro caso hay dos posibilidades. Si el estudiante, la persona estudiante, asiste a la secundaria académica, pues la finalización va a ser a los 17 años, y si asiste a la secundaria técnica, la finalización va a ser a los 18 años. Entonces nosotros prevemos un pequeño espacio de aplazamiento, lo que regularmente se llama rezago, que nosotros preferimos llamar aplazamiento. Este criterio está acorde con, por ejemplo, las estadísticas que maneja el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, CITIAL, que precisamente para calcular el tema de la finalización, los porcentajes de finalización, ellos dan un margen, se extienden el margen y no se quedan en la edad teórica. ¿Verdad? Otros conceptos que vamos a utilizar en la presentación son los de sobrerepresentación y subrepresentación. Ambos casos están asociados con la idea de parámetro. Cuando comparemos un grupo con el parámetro, podemos decir que este grupo puede estar sobrerepresentado, es decir, que tiene un porcentaje mayor en cuanto al parámetro, o puede estar subrepresentado, es decir, que tiene un porcentaje menor en relación al parámetro. La información que vamos a presentar a continuación proviene específicamente de dos fuentes. La primera es la Encuesta Nacional de Hogares 2019, que año a año recolecta y publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, y una serie de estadísticas o información que nos proveyó el Departamento de Estadística del MED. Como les expliqué, entonces, la primera parte de esta exposición
va a estar centrada en lo que es la asistencia y la finalización a la educación secundaria. Para ello vamos a basarnos en la información de la Encuesta Nacional de Hogares y vamos a utilizar 4 variables de segmentación. El clima educativo del hogar, que es un indicador que se utiliza a nivel internacional que resume los años de escolaridad de las personas mayores de 18 años dentro de un hogar. Se considera altamente predictivo en cuanto a la asistencia y la finalización, y entonces nosotros regularmente lo utilizamos en nuestros análisis. Las regiones socioeconómicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que en nuestro país son 6, el sexo y los grupos de ingreso per cápita, también llamados quintiles de ingreso. En síntesis, los hallazgos de esta primera sección son los siguientes. La menor asistencia y finalización de la educación secundaria se observa en personas estudiantes que provienen de hogares con clima educativo bajo, del primer y segundo grupo de ingreso per cápita y de las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte. Continuamos exponiendo ya los datos en específico. Esta es la primera diapositiva en donde tenemos nuestra primer variable de segmentación, que es el clima educativo del hogar. Dividimos la presentación en dos grupos, en dos secciones. La primera tabla hace referencia a la asistencia y la segunda a la finalización. Entonces, procedemos a ver los datos. El parámetro, como les explicaba, es la distribución de la población. Las personas que en este caso, como asisten, son de 12 a 21 años, se distribuyen de la siguiente forma en cuanto al clima educativo del hogar. El 33% son de clima educativo bajo, el 50% de clima educativo medio y el 16% de clima educativo alto. Ahora, cuando, por ejemplo, y centrándonos específicamente en las personas estudiantes que provienen de hogares con clima educativo bajo, vemos que hay una diferencia muy grande, que es aproximadamente el 7%, en aquel grupo de las personas que no asisten a la educación secundaria. Es decir, mientras ellos poblacionalmente son el 33%, los que no asisten son el 40%. Es decir, están sobre representados un 7%. Lo mismo sucede con los que no finalizan la educación secundaria, según observan ustedes, cuando el parámetro es 26%, y los que no finalizan dentro del clima educativo bajo son un 34%. Si nos centramos en los hogares de clima, las personas estudiantes que provienen de hogares de clima educativo alto, observamos que la situación es la contraria. En este caso, ellos y ellas poblacionalmente son un 16% en ambos casos, y en ambos casos, tanto en el de la asistencia como el de la finalización, quienes no asisten, siendo hogares con clima educativo alto, y quienes no finalizan proviniendo del mismo tipo de hogares son solamente el 7%, es decir, están subrepresentados según su parámetro poblacional. En cuanto a la tercera variable de segmentación, que es la región socioeconómica, la segunda variable de segmentación, que es la región socioeconómica, encontramos lo siguiente, y empezamos a ver algunas tendencias de mucho interés. Las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, que son fronterizas en nuestro país, en el caso específico de la Huetar Norte con Nicaragua, la Caribe con Panamá. Parte de la frontera con Panamá pertenece a la región Huetar Caribe, ¿verdad? En ambos casos encontramos que hay una sobrerepresentación en la no asistencia en relación al parámetro, según se observa acá, ¿verdad? En los demás casos siempre hay una subrepresentación, pero en estos casos de la región Huetar Caribe y Huetar Norte hay una sobrerepresentación. Si miramos lo que refiere a la finalización, vemos que la sobrerepresentación en la finalización de la secundaria abarca además la región Pacífico Central y la región Brunca. Pero de nuevo, acá los mayores porcentajes de sobrerepresentación en relación al parámetro se vuelven a observar en la región Huetar Caribe y en la región Huetar Norte. Caso contrario, es el de la finalización de la educación secundaria, en donde tanto la región central como la región Chorotega están sobrerepresentados, pero no en la no finalización, sino más bien en la finalización de la secundaria respecto al parámetro de población. Continuamos ahora con nuestra tercera variable de segmentación, que es el sexo. Acá los hallazgos son los siguientes. En Costa Rica, tanto asisten como finalizan más la educación secundaria las mujeres. Por tanto, los hombres están sobrerepresentados en cuanto a la no asistencia y en cuanto a la no finalización de la educación secundaria respecto a su parámetro poblacional, ¿verdad?
Como decíamos, las mujeres asisten en mayor medida y finalizan la educación secundaria en mayor medida. Siguiendo con nuestra última variable de segmentación, que es el grupo de ingreso per cápita del hogar, encontramos lo siguiente. En la asistencia, todos los grupos del quintil 1 al quintil 4 están sobre representados en cuanto al parámetro poblacional. Sin embargo, en cuanto a la finalización, únicamente están sobre representados en la no finalización las personas que provienen del grupo de ingresos 1 y 2. Es decir, el tema de mayor importancia acá es que quienes no finalizan la educación secundaria particularmente provienen de hogares, de los grupos de hogares con menores ingresos económicos. Si observamos qué sucede en el grupo 5, vemos que más bien ellos están subrepresentados tanto en la no asistencia como en la finalización de la educación secundaria. También se agrega el grupo 4 como un grupo que está subrepresentado en la no finalización de la educación secundaria. Entonces, de nuevo, concluyendo, la finalización de la educación secundaria se da menos en aquellas personas que provienen de los grupos de ingresos 1 y 2, en la región Huetar Caribe y Huetar Norte, hombres especialmente, y del clima educativo bajo del hogar. Continuando con la segunda parte de la exposición, en este caso, hemos construido una serie de indicadores sobre la educación secundaria, referidos específicamente al establecimiento educativo, los colegios, y con datos que nos proveyó el Departamento de Estadística del Ministerio de Educación para el año 2019 y que hemos segmentado en 3 variables, que hemos utilizado 3 variables de segmentación, que son las regiones socioeconómicas del Mideplan, el sector, si el colegio es público, privado, subvencionado, y el índice de desarrollo social distrital IDS. Es importante indicar, para quienes nos escuchan, que el IDS es un índice que genera el mismo Mideplan, que incluye 5 dimensiones, y en esas 5 dimensiones se evalúa distintas variables. Las dimensiones tienen que ver con salud, seguridad, economía, participación electoral y infraestructura educativa, ¿verdad? Los hallazgos en términos generales son los siguientes. Las mayores deficiencias en cuanto a los indicadores en educación secundaria se observan en las regiones Huetar Caribe y Brunca, en los colegios públicos y en los distritos con menor desarrollo relativo según el IDS. Eso quiere decir que los recursos se distribuyen de forma desigual en el territorio. En este cuadro nos vamos a centrar exclusivamente en esta columna que se llama Índice de Infraestructura Educativa, que es un índice que produjimos Anthony García y mi persona a partir de la información que nos proporcionó el MEP y que incluye, el índice de infraestructura incluye información sobre servicios básicos, tenencia y estado de laboratorios, talleres, áreas compartidas como áreas verdes, áreas recreativas, bibliotecas dentro del colegio y espacios para profesores, entre otros aspectos más. Después, si ustedes quisieran tener más información sobre el índice, nosotros con mucho gusto les podemos aclarar las variables y la metodología que utilizamos para construirlo. Entonces, vemos en primer lugar que la media del índice a nivel nacional es 92.57. Es importante aclarar que este índice va de 0 a 100, donde 0 es la más baja calificación posible y 100 es la más alta calificación posible. Si nos observamos, tanto la región Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Norte están por debajo del promedio nacional, mientras únicamente la región central está por encima del promedio nacional en cuanto al índice de infraestructura educativa. Si continuamos el análisis y profundizamos un poco más en cuanto a las regiones, vemos que en este caso empieza a aparecer la región Brunca, pero sigue apareciendo la región Caribe como las 2 regiones en donde el índice de infraestructura educativa particularmente tiene un menor valor. Si nos vamos al sector, es decir, si el colegio es público, privado o subvencionado, tenemos lo siguiente. El índice de infraestructura educativa es menor en los colegios públicos y tiene su mayor valor en los colegios subvencionados, que son un modelo educativo en donde el Estado tiene participación en el financiamiento de la institución educativa y sus actividades. En segundo lugar estarían los colegios privados, ¿verdad?
Es importante indicar que además los colegios públicos son los únicos que están por debajo de la media nacional. Y en cuanto a los niveles del índice de desarrollo social, vemos que los colegios que están o que pertenecen o se ubican en distritos con muy bajo, con un IDS muy bajo o con menor desarrollo relativo, son a su vez los distritos en donde el índice de infraestructura educativa es menor. Caso contrario sucede en los colegios o instituciones educativas que se ubican en los distritos con mayor desarrollo relativo, en donde el índice de infraestructura es igualmente el más alto. Esto no quiere decir que los recursos que el sistema educativo costarricense designa se distribuyen desigualmente dentro del territorio. Lo veíamos cuando hablábamos de la región y ahora en relación a al índice de desarrollo social según distritos. Por último punto, y ya lo adelantaba un poco Brian, nos hemos consultado sobre la brecha digital en hogares con personas estudiantes de secundaria. Como sabemos, en Costa Rica se suspendió la asistencia presencial a los centros educativos y a cambio de eso el Ministerio de Educación ha promovido una especie de virtualización de los procesos pedagógicos que sabemos ha confrontado una serie de problemas, especialmente en cuanto a las características de los hogares, como bien lo detallaba el compañero Brian, y a la tenencia dentro de esos hogares de tecnologías de la información y comunicación que permitan a la persona estudiante poder hacer frente a los nuevos procesos de virtualización. Entonces nos hemos preguntado, bueno, ¿a dónde estarán dándose los mayores problemas en cuanto a la cobertura de las tecnologías de la información y la comunicación? En términos generales, de nuevo, como vamos a mostrar en breve, la mayor carencia de tecnologías de la información y la comunicación se observa en hogares de las regiones Caribe, Norte y Brunca, en hogares de clima educativo bajo y medio, y que son a su vez de los grupos de ingresos más bajos, o sea, el quintil 1 y el 2. Específicamente, cada una de las TIC que hemos analizado, empezando por la Internet, podemos encontrar que la mayor carencia se da en los hogares de clima educativo bajo de la región Huetar Norte y el primer grupo de ingresos. En cuanto a la computadora, quisimos volver el enfoque de análisis para ver más bien dónde había una menor carencia y nos encontramos que esa menor carencia se da en los hogares de clima educativo alto de la región central y el quinto grupo de ingresos. Es importante para quienes nos escuchan fuera del país que la región central es donde se ubican las cabeceras de las 4 provincias que económicamente tienen mayor crecimiento en el país, que son San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Es decir, es el centro de desarrollo histórico y político del país. En cuanto a la computadora, bueno, y otra cosa importante es ver que estos funcionan como espejo, son como contrarios, ¿verdad? Volviendo otra vez a analizar las carencias, vemos que la computadora portátil, se comporta específicamente muy similar al caso del Internet, excepto porque en el caso de la computadora portátil se agrega la región Huetar Caribe, mientras que acá era la región Huetar Norte. Y en cuanto a la tablet, encontramos que hay una mayor distribución de los datos, pero las mayores carencias se encuentran igual en hogares de clima educativo bajo y medio de la región Brunca y de los grupos de ingresos 1 y 2. En síntesis, tenemos lo siguiente. Los grandes retos del país en cuanto a la asistencia y la finalización de la educación secundaria se concentra en aquellos hogares de clima educativo bajo, de grupos de ingreso 1 y 2 y de la región Caribe y Norte. En cuanto a los indicadores de educación secundaria, es decir, los de calidad de infraestructura, los mayores retos se concentran en la región Caribe y Brunca, en los colegios públicos y en los colegios que están ubicados en los distritos con un menor IDS. Y en cuanto a la brecha digital actual que están afrontando las personas estudiantes en el contexto del COVID, encontramos que los mayores retos están en los hogares con un clima educativo bajo y medio, en los grupos de ingreso 1 y 2 y en la región Caribe, Norte y Brunca. Y esa sería mi exposición. Les agradezco mucho los minutos que me han brindado.
Muchas gracias, Raúl, por esa exposición. Nada más hacer una muy rápida referencia a el cruce de variables que se hace en esta investigación, que tiene que ver con lo que es el índice de desarrollo, el clima educativo, el ingreso per cápita y cómo esto afecta, ¿verdad?, de manera negativa a la infraestructura, el acceso a tecnologías de información y comunicación y el acceso a una educación de calidad. Y lo vimos demostrado por datos específicamente en las regiones Huetar Caribe, la Brunca y la Norte. Es muy importante esto, me parece a mí, para lo que es el proceso de toma de decisiones respecto a la educación en Costa Rica. Seguimos con la meta 4.3, que se refiere a asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica profesional superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Esta investigación está a cargo de Anthony García Marín, que es sociólogo y es también investigador del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Anthony, por favor. Muchas gracias, Nora. Voy a compartir la pantalla. Ok. Voy a hablar sobre lo que es la educación superior. Específicamente me voy a concentrar en la universidad, ya que la educación superior comprende lo parauniversitario y todo aquello que esté fuera de la educación secundaria, ya que los datos principalmente son de la universidad. La meta 4.3 es que de aquí al 2030 asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Consideraciones previas que hay que tener en este momento. La primera consideración, ya la mencionaba Raúl, el parámetro. En esta oportunidad vamos a hablar de población de 18 a 21 años. Esto porque es la edad mínima de asistencia por primera vez a la universidad y contemplando estos 3 años de aplazamiento que se pueden producir en la educación secundaria. Es decir, no todas y todos los estudiantes que cursan la secundaria terminan en el tiempo esperado, que es en el caso de Costa Rica a los 17 años en la secundaria académica y a los 18 años en la secundaria técnica, sino que hay un aplazamiento promedio de 3 años. Entonces, las personas que ingresan a la universidad por primera vez serían de los 18 a los 21 años y esto nos daría la oportunidad de poder observar el acceso por primera vez. Este criterio lo utilizamos acorde al Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, el CITEAL, para que tuviera comparación lo que estamos presentándole con la información que está para América Latina en términos generales. Cuando comparamos las personas que acceden a la universidad con el parámetro, o sea, con el dato poblacional de los 18 a los 21 años, puede pasar dos cosas. Como ya lo mencionaba Raúl, una sobrerepresentación, es decir, este porcentaje es mayor en la gente que accede a la universidad respecto del parámetro, es decir, de la población de 18 a 21 años a nivel nacional, y una subrepresentación cuando un porcentaje menor del grupo con relación al parámetro. Por último, la consideración última previa que hay que tener es que las fuentes de datos que utilizó fue la Encuesta Nacional de Hogares, el Sistema de Información de la Educación Superior, el SISUE de CONARE, y por último, el Departamento de Registro de la Universidad Nacional. Voy a mostrar 4 hallazgos. El primer hallazgo es la asistencia a la universidad para el año 2019 y las principales características. El mayor porcentaje de asistencia a la universidad de estudiantes de primer ingreso se caracteriza por las siguientes características. 1, el clima educativo en medio y alto es de un 94%. Esto quiere decir que las personas que asisten por primera vez a la universidad en sus hogares provienen de hogares con climas educativos medios y altos. El clima educativo es la cantidad de años promedio que hay en un hogar. Un clima educativo medio y alto, estamos hablando entre 12 y más años de educación, es decir, han terminado la secundaria y tienen algún grado de educación superior. Entonces, en el caso costarricense, el 94% de las personas que asisten a la universidad
en su hogar, las personas mayores de 18 años tienen como mínimo la secundaria académica completa o algún grado de educación superior. El 70% de las personas que asisten por primera vez a la universidad residen en un distrito de la región central. Esas 6 grandes regiones socioeconómicas del país se concentra en el 70% de la gente que asiste reside en la región central. También recordemos que la oferta educativa de educación superior se concentra también en la región central y principalmente en un cantón, el cantón de Montes de Oca. El 59% aproximadamente de las personas que asisten a la universidad por primera vez residen en distritos con un alto índice de desarrollo social. El 55% de las personas que asisten a la educación universitaria por primera vez son mujeres, ¿verdad? Esto se debe principalmente a que la finalización de la secundaria se da principalmente en mujeres. Las mujeres asisten más, finalizan más la educación superior, lo hacen en un menor tiempo que los hombres. Y respecto al tema de los ingresos medios de los hogares, son el 52% de las personas que asisten por primera vez a la universidad son del grupo 4 y 5, es decir, de la población de mayores ingresos, lo que usualmente se le llama como quintil 4 y quintil 5, el 52%. Veamos este caso en particular. En este caso particular, las personas que asisten a la educación por primera vez de los grupos 1 y 2, es decir, de los menores ingresos, apenas son el 25%. Pero a nivel nacional, este mismo grupo poblacional es de un 41%. Esto quiere decir que este grupo de acá está subrepresentado. Las personas que asisten a la universidad de estos grupos de ingresos están subrepresentados. Y cuando pasamos del primer año de ingreso al segundo año o más de la universidad, pasamos de un 25% a un 16% aproximadamente. ¿Por qué este cambio es tan importante o por qué señalar este cambio? Bueno, porque en el tema de la educación superior, el tema del primer ingreso, el primer año es muy importante. Los datos nos dicen los datos de CONARE, que el 60% de las personas que asisten a la educación superior interrumpen sus estudios en el primer año. Esto quiere decir que hay un traslado institucional, se cambian de universidad, se pueden cambiar de una universidad pública o privada, comienzan a trabajar, hacen otra actividad o interrumpen de forma permanente sus estudios. Pero lo hace el 60% de cada 100 personas que ingresó a la universidad, el 60% deja de asistir el primer año. Entonces vemos cómo pasamos de un 25% a un 16%. Lo otro importante señalar es que, como ya se ha dicho, el 52% de los que asisten, son de los grupos 4 y 5. Pero a nivel nacional, esto es apenas el 41%, es decir, están sobre representados. Y cuando pasamos al segundo año, estamos hablando de un 66%. Entonces, ¿quiénes son los que se van? Efectivamente, los gente del primer y segundo grupo de ingresos son los que interrumpen sus estudios en la educación superior. El segundo hallazgo tiene que ver con lo que hicimos fue analizar en un proceso de admisión a una universidad pública estatal, ya que es la única universidad que tiene datos disponibles, públicos, sobre el proceso de admisión a la universidad. Entonces, si la meta es determinar el acceso igualitario de hombres y mujeres a la educación superior, entonces quisimos ver el proceso de admisión. Antes, señalar que el proceso de admisión de una universidad está compuesto por diferentes fases. Una es presentarse y hacer la prueba de actitud académica. 2, tener la condición de elegible. La condición de elegible se obtiene a partir de la nota obtenida en la prueba de actitud académica más el promedio ponderado en la universidad. Después de su condición de elegible, concursa a carrera. De este concurso a carrera, es admitido o no. Y aquí es importante señalar lo siguiente. ¿Por qué hay este proceso de admisión? Bueno, porque la cantidad de cupos que se demandan son más que lo que ofrece la universidad. En promedio en Costa Rica, en los últimos 10 años, por cada 35,000 cupos que se demandan, la universidad solo ofrece 5,000 cupos. Esto sucede en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional y en el Tecnológico. 3 de las 5 universidades tienen un proceso de admisión en la cual
hay una prueba de actitud académica. Pero finalmente, la última fase es matricularse en la universidad. No basta con ser admitido, porque no todas las personas que son admitidas en la universidad, en la carrera que eligieron, matriculan en la universidad. Entonces, una vez dicho esto, ¿cuáles son las principales diferencias que se dan en cuanto al proceso de admisión? Bueno, entre el grupo de personas que realizan la prueba de actitud académica para ingresar a la Universidad Nacional en el año 2019 y quienes finalmente realizaron la matrícula en este año, se da lo siguiente. Hay menos porcentaje de mujeres, hay 5% de mujeres menos que matriculan respecto a los que realizaron la prueba de actitud académica. Hay aproximadamente 4% menos de personas que matriculan respecto a los que hicieron la prueba de actitud académica del estrato socioeconómico bajo y medio. Incluso del estrato muy bajo hay 0%, no se presentaron a hacer la prueba de actitud académica. El 2,84% menos de la región central y un 1,59% menos que matriculan respecto a los que hicieron la prueba de actitud académica en el año 2019. Explico este último dato para que puedan observar. De cada 100 personas que realizaron la prueba de actitud académica para ingresar a la Universidad Nacional en el año 2019, el 78% aproximadamente venía de un colegio público, pero los que finalmente hicieron la matrícula en el año 2019, de cada 100, 76 eran de un colegio público, es decir, perdieron un 3%. ¿Verdad? Sucede lo mismo con el caso de las mujeres, que ya señalábamos, sucede lo mismo con el tema de un colegio indígena. Vean que acá en el tema del colegio indígena, de cada 100 personas que provienen de un colegio indígena, solo 1,19 hace el examen de admisión a la Universidad Nacional en este caso. Y un 1,08 finalmente son los que ingresan. El hallazgo número 3 tiene que ver con el tema de las becas. El tema de la beca es un tema muy importante discutirlo porque diferentes estudios han demostrado que es una acción afirmativa que garantiza el acceso, la permanencia y la graduación de las personas en la educación y principalmente en la educación superior. Entonces, de las y los estudiantes que asisten a la universidad en Costa Rica para el año 2019, el 11% recibió una beca. De las universidades públicas es el 23%. De cada 100 personas que asisten a una universidad en el año 2000, a una universidad pública en el 2019, 23 de ellos cuentan con beca. Que el 95% de los que tienen becas se las da a la universidad. En el caso de la universidad privada, de cada 100 personas que asisten a la U privada, solo 2 de ellas tienen beca. El 70% lo da la universidad, el 17% lo da el Fondo Nacional de Becas, que recientemente por decreto ejecutivo es eliminada el Fondo Nacional de Becas, y un 11% lo hace la empresa privada. Por último, el cuarto hallazgo tiene que ver con las brechas digitales. Este tema es importante porque la asistencia a la educación universitaria, a la educación en términos generales, está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de la pandemia. ¿Pero qué pasaba antes de COVID-19? Bueno, las principales carencias en cuanto al servicio de Internet y posesión de dispositivos de tecnologías de la información y la comunicación se presentan referidos al acceso a la computadora, escritorio, computadora portátil, tableta o teléfono, cualquiera de ellas, o el mismo servicio. La principal carencia está en personas que residen en climas educativos bajos, es decir, que el promedio de años es inferior a los 6 años, es decir, tienen primaria incompleta o menos, residen en la región Brunca y son del grupo de ingresos 1 y 2, es decir, tienen pobreza o pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, aquí están las principales carencias de las personas que asisten a la educación superior respecto del acceso al servicio de Internet y la posesión de dispositivos electrónicos. Para finalizar, entonces, vemos que existen diferentes brechas socioeconómicas que se expresan en desigualdades socioeducativas, socioeconómicas y socioespaciales. Es decir, si hay una probabilidad diferenciada entre residir en un distrito como Pavas o un distrito como Curridabat. Hay 7 veces más probabilidades de que el chico o chica que provenga de Curridabat se gradúe en la universidad versus que el otro que venía del distrito de Pavas.
Entonces, aquí hay una serie de diferencias y unos retos en cuanto al tema del cumplimiento del acceso igualitario a la educación superior de cara al bicentenario y al 2030 para cumplir con los objetivos del desarrollo que estamos en este momento discutiendo, el capítulo número 4. Otro tema importante es la importancia de la beca como una acción afirmativa que permite y garantiza el acceso a la permanencia y la graduación de las personas en la educación superior. Vemos cómo las personas que asisten a la educación privada, solamente el 2% posee una beca, y los que asisten a la educación pública, solo un 23% lo tienen. Entonces, se debe reforzar el sistema de becas. Y por último, el tema de las brechas digitales, que en este momento está exponiendo las desigualdades preexistentes y que está limitando el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias a Anthony, que nos identifica algunas de las situaciones que son problemáticas y a la vez nos identifica los retos que debemos tener cuando hablamos de acceso a la educación superior universitaria. Hace cruce de variables y nos da diferentes datos que tienen que ver con el tema de las brechas, en la misma relación que la exposición anterior, que tiene que ver con el tema de la ubicación, el índice de desarrollo, la región de donde vienen, los quintiles a los cuales pertenecen y cómo estas brechas generan situaciones de acceso y cómo creo que lo importante acá también de rescatar es la beca como una garantía de acceso y de permanencia para estas personas que por sus condiciones de exclusión no pueden accesar de la misma manera que personas que pertenecen a otros quintiles de la población, sobre todo a los quintiles 4 y 5. Vamos con la siguiente exposición de resultados de investigación. Aquí vamos a trabajar la meta 4.5 y específicamente de esa meta vamos a trabajar en la parte que se refiere a eliminar las disparidades y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de los pueblos indígenas a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional. El compañero que va a hacer esta presentación es Juan Antonio Gutiérrez Eslón, que es sociólogo y también historiador e investigador en tiempo parcial del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Juan Antonio. Hola, gracias Nora y a la gente de la campaña latinoamericana por la educación que nos acompaña, las autoridades de la UNED que nos acompañan y también, por supuesto, a la gente que nos sigue en Facebook. Como bien apunta Nora, hicimos una valoración sobre el estado de la educación costarricense en pueblos indígenas. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, nos enfocamos en esta población, puesto que medianamente es una población que viene en ascenso, demandando educación, tanto al interno de sus territorios como hacia el externo. También es una población que en Costa Rica viene teniendo una participación mayor en la agenda política, en la agenda pública. Y bueno, sobre ese escenario es que el Objetivo de Desarrollo Sostenible se valoró en relación con el tema de educación y pueblos indígenas o educación y poblaciones indígenas. Lo primero que ustedes pueden ver ahí en el mapa es precisamente la georreferenciación de los territorios indígenas en Costa Rica. Son 24 territorios en el país. El territorio indígena, digamos que es una salvedad territorial al interno de Costa Rica, tiene alguna normativa específica que beneficia a la población indígena, y de los 24 territorios hay 8 pueblos, es decir, el pueblo es la comunidad étnica, la comunidad identitaria, y estos pueblos vendrían a ser el pueblo Bribri, el pueblo Cabecar, pueblo Malecu, pueblo Chorotega, pueblo Huetar, pueblo Teribe, pueblo Brunca, y pueblo, bueno, aquí dice Guayní, pero también se le conoce como pueblo Nove.
De estos pueblos que acabo de mencionar, lamentablemente el pueblo Chorotega, que se ubica en esta zona, y el pueblo Huetar, que se ubica en, digamos, en el sur de San José, hoy en día ya no cuentan con un lenguaje originario. Fue una lengua que se llama extinta. La población indígena en Costa Rica ronda el 2% de la población en Costa Rica, y por una serie de problemáticas, especialmente la usurpación de sus tierras y territorios, el 65% de la población indígena de Costa Rica vive fuera de los territorios. Ante ello, el análisis que hicimos se basa más que todo en una, digamos, en una indagación de fuente secundaria que está bastante representada tanto por documentos que generan las universidades públicas de Costa Rica, como también algunos documentos, como ustedes pueden ver aquí, que genera la misma UNICEF, o algunos que vienen del mismo Ministerio de Educación Pública, con lo cual fue posible hacer una indagación sobre cuál es la calidad del acceso y la cobertura de la educación para pueblos indígenas en primaria, en secundaria, a nivel universitario y a nivel técnico profesional en el caso del INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Digamos, las variables que se trabajaron fue cobertura, acceso, si hay promoción de la lengua, si hay promoción de la cultura, si los maestros y maestras vienen de sus mismos pueblos o son foráneos, las condiciones de beca que existe, si hay una promoción cultural, digamos, del ente educativo hacia la comunidad, si hay avances en investigación y, por supuesto, también si hay avances en extensión. En ese primer aspecto vamos a entrar en una lógica visual para comprender cuál es la educación indígena en primaria. Lo primero que hay que decir es que existe una buena cantidad de escuelas en todo el territorio nacional. Como ustedes lo ven, se ubican en todos los territorios indígenas, sumando más de 260 centros educativos de primaria en todos los territorios indígenas, donde la gran mayoría son centros educativos unidocentes, o bien la persona docente es itinerante. Eso quiere decir que un día da clases en una comunidad de algún territorio, al otro día se traslada y ahí sustantivamente, con lo cual también hay escuelas en territorios indígenas que no son de toda la semana, sino de únicamente 2 o 3 días. A pesar de que hay un buen acceso, digamos, existen 262 escuelas dentro de los territorios, la gran mayoría de estas escuelas implican un traslado de parte de la población estudiantil, la gran mayoría a pie, la gran mayoría por trillos y la gran mayoría con trayectos de entre 20 y hasta 2 y 6 horas. También existen algunas condiciones de acceso a nivel de bus escolar, pero eso ni es generalizado ni es permanente. Recordar que en las zonas indígenas parte digamos, de la exclusión social que tienen es una carencia o dificultades en temas de acceso. El tema de becas, sí es la educación pública en Costa Rica, primaria, es básicamente gratuita, y sí hay incentivos a nivel de beca, ya sea para alimentación, ya sea para uniforme y por el estilo. Digamos que este estilo de educación está bastante reforzada y hay maestros de lengua y cultura. Es importante decir que algunos maestros de lengua y cultura salen de sus territorios, algunos vuelven, y en ocasiones sí existen problemas sobre no solo la calidad o el conocimiento del maestro o maestra de cultura, sino también de su remuneración, de las condiciones laborales que tiene. Disculpen ahí que se me movió la diapositiva. Entonces sí encontramos elementos de lengua y de cultura que pueden estar persistentes en el manejo, digamos, del aula y como con alguna conexión con actividades comunitarias. Sin embargo, la actividad comunitaria la ponemos afuera del mapa porque tiende a menos. No hay ferias específicas, no hay presupuesto estatal para que las escuelas promocionen una vinculación con las comunidades, no hay un intercambio de las personas mayores o conocedoras de la cultura con la escuela y viceversa. De esa manera pasamos entonces a otro mapa visual donde vamos a comprender cómo se da la educación secundaria en territorios indígenas, de nuevo el mapa de Costa Rica, y lo primero que hay que decir es que la mayoría de colegios que hay están fuera de sus territorios. No los ubicamos en el mismo territorio, sino afuera, porque de todo el país solo existe, de los 24 territorios indígenas, solo en 8
hay colegios al interno. Es decir, en 16 territorios indígenas, las personas, especialmente jóvenes, deben de trasladarse saliendo de sus territorios hacia el colegio, ya sea diurno o ya sea nocturno. En algunos casos hay bus escolar con subvención, digamos, gratuita, y en algunos casos no lo hay, con lo cual, digamos, habría que implementar la dinámica de caminar o bien pagar, digamos, el bus el local, lo cual es un excedente, y no necesariamente ese excedente económico se convierte en becas. Como vemos en la gráfica, el estudiante o la persona estudiante de su territorio indígena debe de ir a buscar la beca. No, la beca no le llega al territorio indígena ni llega estrictamente al colegio, pues repito, en 16 de 24 territorios indígenas no hay colegios, tienen que ser afuera. Y una vez que la persona estudiante compite por los recursos, digamos que los competiría con población no indígena que también asiste a esos colegios, lo cual dificultaría en algunos casos el tema de las becas en secundaria. Los maestros usualmente los colocamos fuera de los territorios porque la mayoría provienen de fuera de los territorios indígenas, no tienen en algunas ocasiones identidad con la cultura, y existe sí un porcentaje menor de estudiantes que se forman en las universidades y vuelven a su territorio. Sin embargo, en secundaria el tema de lengua y cultura básicamente es inexistente. No hay clases de lengua y cultura en los colegios indígenas, y no hay clases, por supuesto, en los colegios no indígenas, ni siquiera en los colegios que se ubican en los alrededores, donde se ubican los territorios indígenas, encontramos una malla curricular intercultural, lo cual deja un gran vacío en secundaria, generando una problemática en la cual hay una transferencia cultural y una transferencia de sociabilidad juvenil entre el colegio y el territorio indígena, más no a la inversa. Por eso la flecha que colocamos aquí solo es en un sentido, lo cual, como no hay una educación intercultural, el colegio no se retroalimenta de la cultura indígena, y en tanto así la persona joven indígena que sale al colegio a buscar educación y mejores condiciones de vida entra en un proceso de aculturación que muchas veces puede ser un proceso violento, con bullying, con chota y por el estilo. También decir que un punto muy débil de la educación secundaria en los territorios indígenas y en los lugares aledaños es que tanto las actividades comunitarias como el conocimiento de los mayores y las identidades étnicas no son parte de la currícula, no existen programas específicos del MEP que potencien ferias, que potencien festivales, y por el contrario, si la persona joven quiere asistir a las actividades culturales, debe de hacerlo, digamos, por su cuenta, fuera del horario lectivo, lo cual resta en su calidad educativa y por supuesto le resta al país en cuanto a educación intercultural. De igual manera, vamos a observar cuál es el comportamiento de la educación en Costa Rica, pública estatal, a nivel universitario. Lo mismo, nos vamos a guiar con el mapa de Costa Rica, vamos a ubicar los territorios indígenas, y sí, en Costa Rica existe una buena representación de las universidades públicas en todo el país. Las voy a decir rápidamente. En Costa Rica se encuentra la Universidad de Costa Rica, la UCR, la Universidad Nacional, la UNA, la Universidad Técnica Nacional, la UTN, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC, y la UNED, la Universidad Estatal a Distancia. Ninguna universidad tiene un centro universitario dentro del territorio indígena. Todas las sedes, recintos o facultades se encuentran fuera, a excepción del centro universitario de la UNED, que se encuentra en Chiroles, Talamanca. Es el único centro universitario en el cual una persona indígena joven no debe de salir de su territorio para acceder a la educación universitaria, con lo cual la principal traba es el traslado, la movilidad forzada desde sus territorios hacia distintas zonas del país, ahora en buses que no son escolares, o sea, en buses comerciales con el costo de los pasajes a nivel comercial, sin ningún tipo de beca, sin ningún tipo de subvención, lo cual eso más bien genera un excedente de recursos por parte de la familia y el joven indígena, que usualmente es una gran limitante para acceder a la educación indígena. La gran mayoría de ellos no solo toman el bus, sino que salen de su territorio y deben de empezar a cohabitar en las urbes del país con procesos también de aculturación forzados en los cuales, digamos, no hay no hay retroalimentación con la cultura indígena,
Sí, Costa Rica, todas las universidades cuentan con sistemas de beca. Sin embargo, los sistemas de beca tienen en este modelo educativo un comportamiento donde la beca sí les llega al territorio, y también una vez que la persona estudiante salga del territorio, podría tener acceso de ellas una vez que llegue a la universidad. Sin embargo, como ya contó el compañero Anthony, hay grandes dificultades al respecto. En ese sentido, la educación universitaria todavía no cuenta al interno de las universidades con una gran representación de docentes, hombres y mujeres indígenas. Existen ejemplos en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica y en la UNED, pero son a menos. Por lo tanto, básicamente está negado o es poco el profesional indígena que está aportando desde las universidades públicas, no porque la población indígena no lo quiera, sino por los limitantes en el acceso que ahí se identifican. Lo que sí tiene una nota muy positiva a las universidades públicas con la población indígena es el trabajo de extensión, el trabajo de visitas a los territorios y el trabajo también de investigación y de fortalecimiento de lengua y cultura. Hay programas de radio, hay programas audiovisuales, hay silabarios, hay álbumes pictográficos, existen una serie de acciones que se enmarcan más que todo, como ya dije, en investigación, en promoción de lengua y cultura y en extensión social, más no así, no existe una malla curricular interculturalizada que permita que las personas no indígenas aprendan más de las poblaciones indígenas. Vendrían a ser pequeños ejemplos en cada una de las universidades. Finalmente, encontramos el Instituto Técnico, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, que en Costa Rica el INA tiene una muy buena representación en todo el país. Hay que recordar que el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, lo que titula es el grado técnico profesional de educación diversificada. Por lo tanto, muchas de las, digamos, de los cursos o de los talleres o de la formación que genera el INA no utiliza un recinto universitario como tal, sino que utiliza ya sea el salón comunal, una plaza, alguna escuela, en ocasiones iglesias al interno de los territorios, con lo cual medianamente el INA tiene una muy buena cantidad de acceso, o mejor dicho, la población indígena tiene una gran cantidad de acceso con el INA, y que pueda llegar a distintos lugares del país. También hay que reconocer que el Instituto Nacional, y ya estoy acabando, el Instituto Nacional de Aprendizaje es básicamente gratuito, tiene también becas para transporte, tiene becas a nivel de alimentos, a nivel de materiales educativos, a nivel de elementos necesarios para la vida cotidiana como las botas, pero no así como puntos débiles, no tiene materias ni de lengua ni cultura, no hay promoción de ellas, tampoco existe una malla curricular o una buena base de formación docente indígena en el INA, ni dándole a los propios estudiantes indígenas ni a la gente que no lo es. No existe un repertorio de investigación al respecto, y también son escasas las actividades, digamos, de injerencia con la cultura comunitaria indígena, y por lo tanto no podríamos hablar aquí, en este modelo educativo, de un modelo intercultural. El balance que ustedes ven como una estrategia de semáforo, solo logramos, digamos, valorar un color muy positivo, que sería la cobertura y el acceso en primaria, y todo lo demás, digamos, ronda entre amarillo y rojo, donde rojo es inexistente y amarillo es, digamos, como con un acercamiento y como con necesidades importantes por reforzar. Ya los últimos datos para concluir la exposición, datos que contrastan. El 93% de la población indígena puede tener cobertura o accede a primaria, el 21% de la población indígena llega a secundaria y apenas un 0.23% logra llegar a la universidad, con lo cual vemos un modelo de exclusión educativa abierto para con esta población. Y hay que rescatar algunas buenas prácticas, como por ejemplo, ya mencionamos el acceso y la cobertura que tiene el INA, que solo en un año, en el año 2020, matriculó a 531 personas, solo en un año, mientras que la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, es la universidad que más población indígena recibe y matricula, y en periodo de 5 años sumó 956 indígenas. Es decir, el INA en un año sumó la mitad de lo que la mejor universidad logra
digamos, aceptar y recibir a nivel de Costa Rica, y sí existe una gran deuda para la mediación a las poblaciones no indígenas en relación con los saberes, cultura y por supuesto luchas de los territorios indígenas. Y con esto acabo, en Costa Rica, para la gente fuera del país, se está librando hace 10 años una lucha por los territorios indígenas, para que los pueblos y las poblaciones y familias y clanes indígenas sean las que habiten sus territorios, y esa lucha por los territorios indígenas es a su vez una lucha por un mejoramiento en la educación intercultural de Costa Rica. Y bueno, aquí hay que recordar siempre la lucha de Sergio Rojas, asesinado en su casa, recientemente archivado su investigación, y Jerry Rivera también, dos personas que lucharon durante mucho tiempo y impunemente sus asesinatos todavía no han sido, digamos, subsanados por el Estado y las identidades respectivas. Entonces, un poco eso era lo que queríamos demostrar desde ese trabajo de la UNED, un acercamiento muy puntual, muy específico, muy bien sustentado con bibliografía de cuál es la condición de la educación indígena en el país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Antonio. Se evidencia en este sentido las carencias que hay específicamente en la población indígena, que es una población con vulnerabilidades muy, muy particulares, que constituyen un reto tanto de acceso específicamente a secundaria como de acceso a la universidad, y también la gran carencia que hay en la educación que ellos reciben en todos los niveles respecto de su propia cultura, su propia lengua, su propio idioma y sus propios retos. Bueno, ese era un acercamiento que queríamos dar en esta meta específica. Y ahora vamos a pasar a la meta 4.7, que se denomina específicamente en lo que estudiamos en Agenda Joven, promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Aquí los investigadores son Fernando Obando y Michael Picado, antropólogo y psicólogo respectivamente. Así es que les dejo a ustedes la palabra, Michael y Fernando. Muy buenas tardes. Voy aquí a compartir la pantalla un momento. Para inhabilitar las anotaciones, por si acaso. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, bueno. Ok. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando. Como decía Nora, vamos directamente a lo que es la meta 4.7, los objetivos de desarrollo sostenible. Como pueden ver aquí, parte de lo que nosotros hicimos fue un análisis de contenido. Dicho análisis de contenido parte de identificar los conceptos claves que creemos se encuentran en esta meta. Como pueden ver ahí, las tenemos subrayados debidamente: desarrollo sostenible, estilos de vida sostenible, los derechos humanos, igualdad de género, cultura de paz y no violencia, etc. Lo que procedimos a hacer fue un análisis contenido a través de los programas de estudios sociales y educación cívica del Ministerio de Educación Pública. Esto principalmente porque son conceptos que creemos que históricamente han venido bastante arraigados en lo que son estas materias. Entonces nuestro proceso se dio principalmente en ubicar el concepto, identificar a cuál malla curricular pertenece y cuál es la forma de involucrar dicho concepto o de operacionalizarlo en lo que viene siendo la malla curricular de un programa en específico. Para dejar como anotaciones claras respecto a los mallas curriculares que vamos a estar hablando, revisamos 3 programas en total que pertenecen a 2 mallas curriculares diferentes. En primer lugar, vamos a encontrar el de Estudios Sociales y Cívica, que para primaria, que se encuentran juntos en una sola asignatura, y Cívica para lo que es secundaria, que estos programas pertenecen al Ética, Estética y Ciudadanía, que es la iniciativa que inicia con el exministro Leonardo Garnier Rímolo. Y también podemos notar aquí que uno de los conceptos clave en estos programas es el de derechos humanos.
Luego, por otro lado, tenemos transformación curricular, también conocido como educación para una nueva ciudadanía, que aquí el programa que pertenece es el de estudios sociales de secundaria, solamente estudios sociales, y este inicia con la ministra Sonia Marta Mora Escalante. Y aquí también el concepto clave, bueno, o uno de los conceptos más principales que vamos a encontrar es el de desarrollo sostenible. Para que se den una idea, derechos humanos en el programa de cívica de secundaria aparece 117 veces versus solamente 3 veces que aparece mencionado desarrollo sostenible. Lo contrario al programa de estudios sociales, por ejemplo, nos diría un concepto como desarrollo sostenible aparece hasta 40 veces, acompañado de 25 veces de derechos humanos. Entonces vemos ahí la incorporación de a continuación, le voy a dar el paso de la palabra a mi compañero Michael, que les va a estar hablando sobre los primeros conceptos. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Sobre el concepto de desarrollo sostenible tenemos, como lo mencionó Fernando, este es parte de la propuesta transformación curricular, que sobre todo responde a los programas de estudios sociales de secundaria. Entonces podemos ver que en estudios sociales y cívica de primaria únicamente se le asocia con los derechos humanos de tercera generación, sin profundizar mucho el desarrollo del concepto. Y de la misma forma en el programa de cívica de secundaria incorporando la relación que podría tener con la educación ambiental. Ya para los programas de estudios sociales para secundaria, el concepto es clave y parte de la construcción epistemológica del programa, mención directa a los objetivos de desarrollo sostenible y en algunos casos se asocia con recursos naturales. Siguiente. Okay. Sobre el concepto de estilos de vida sostenibles, vimos que es de los conceptos que menos se desarrollan en los programas revisados, tanto en primaria como secundaria. Por ejemplo, en el programa de estudios sociales y cívica, no se menciona, de la misma forma no se menciona en los programas de cívica, pero de secundaria. Y en estudios sociales de secundaria se menciona con un concepto relacionado que es el de estilos de vida saludables. Siguiente. Sobre los derechos humanos, esto va a ser un concepto elemental en la propuesta curricular que se llama Ética, Estética y Ciudadanía, que como bien mencionaba Fernando, responde a los programas de estudios sociales y cívica de primaria y de cívica de secundaria y se relaciona en menor medida con en los programas de estudios sociales de secundaria. Entonces, en primaria tenemos que es un concepto central, con transversalidad en todos los temas y años, definiciones precisas. En cívica de secundaria tenemos igualmente que es un concepto central, con definiciones precisas, revisión de la legislación y análisis detallado del concepto, mientras que en los programas de estudios sociales de secundaria tenemos que es un concepto con carga importante en los programas, vinculación a temáticas como población indígena, recurso hídrico, erradicación de la esclavitud, historia latinoamericana, conflictos contemporáneos, entre otros. Y está presente desde séptimo hasta undécimo. Y sobre la igualdad de género, también es un concepto que no se menciona explícitamente tal cual en primaria, sino que hace referencia a equidad de género. En cívica de secundaria se da una definición y se hace una revisión de la legislación. Y en los programas de estudios sociales de secundaria no se hace referencia, únicamente se habla de una reivindicación social contemporánea en el grado de décimo. Respecto a lo que es cultura de paz, no violencia, decidimos juntarlos debido a los relacionados y estrechos que van en estos conceptos. Lo que encontramos en estudios sociales y cívica de primaria es que es un concepto transversal a lo largo del programa, está bastante integrado en todos los años y va asociado principalmente a lo que son valores o actitudes como el respeto, la libertad, la solidaridad. Son formas en las que se caracteriza que son valores que permiten la paz. Luego, para lo que es cívica de secundaria, lo tenemos todo lo que es en la parte de la sección de enfoque curricular, que es un previo a los contenidos detallados, y sí hay mucha presencia del Plan Nacional
para la prevención de la violencia y promoción para la paz social, el cual aparece como un documento clave citado en varios momentos del programa. Luego, lo que es estudios sociales de secundaria, en 9º año aparece principalmente asociado con lo que es la tolerancia religiosa, la libertad y el diálogo. Y para lo que son los contenidos de 10º año, aparece que como la búsqueda de la paz viene asociada a un derecho fundamental y también se le da esta característica de reivindicación social contemporánea. También viene una parte en 10º año en donde el programa busca encontrar amenazas para la paz. Ahí le pusimos un pequeño asterisco ahí porque también anteriormente discutíamos en el equipo que, bueno, todo lo que es el asunto de cultura de paz, no violencia, al menos lo que es en Costa Rica, se encuentra inserto en muchísimas instituciones, no solamente la educativa. Luego, respecto a lo que es ciudadanía mundial, en estudios sociales y cívica de primaria no hay una mención como tal. Hay una mención de ciudadanía en la cual constantemente se le ve principalmente como una condición de encontrarse libre de amenazas, no ser una persona sujeta a violencia en un estado. Luego en la parte de cívica de secundaria tampoco hay mención del término y cada vez que aparece ciudadanía, lo que aparece es caracterizada: ciudadanía joven, ciudadanía activa, ciudadanía democrática, etc. Y bueno, para lo que es estudios sociales, en lo que es de secundaria, no aparece como tal ciudadanía mundial, pero sí aparece ciudadanía planetaria. La definición más precisa dice que es una ciudadanía que está orientada a sí misma y hacia la sociedad, hacia lo local, con una fuerte marca de identidad, y también hacia lo global, que actúa para el beneficio de la colectividad, que asume la responsabilidad de soñar y de crear las condiciones idóneas para desarrollar una sociedad participativa que asegure una mejor calidad de vida para todos y todas. Y bueno, ahí sigue un poco más, pero principalmente lo que busca es lidiar mucho con esta tensión entre identidad propia, identidad global, lo local, lo mundial, etcétera. Como estas tensiones un tanto dicotómicas son las que plantea. Luego, para lo que es diversidad cultural, en algunos casos no encontramos como tal el término diversidad cultural, pero sí hace referencia que constantemente se encuentran los términos pluriétnico, intercultural, multilingüe, plurilingüe, multicultural. Al menos esto es por ejemplo, en el caso de estudios sociales y cívica de primaria, sí hay una especie de desarrollo en el glosario, pero lo que dice es que la diversidad cultural se manifiesta a través del lenguaje, de las costumbres, de la cultura, de las tradiciones, en fin, de una cantidad casi infinita de manifestaciones. Se toca con mucha amplitud en en quinto grado, perdón, y como les mencionaba, principalmente viene con estos sinónimos, tal vez no necesariamente diversidad cultural, pero sí esos. Lo mismo para el caso de cívica, en donde tal vez la mención especial es que se le rescata como un elemento que enriquece a las personas jóvenes, se le menciona como diversidad cultural como tal, y en lo que es la parte de estudios sociales, es lo mismo, aparece muy de lleno en todos los contenidos, pero siempre bajo estos otros términos, y hay una incorporación del término como tal, diversidad cultural, en lo que es la parte de construcción epistemológica del programa de estudios sociales. Finalmente, la parte de contribución de la cultura al desarrollo sostenible, no encontramos una mención al respecto. Bueno, esto más que un concepto lo tomamos como una referencia, por así decirlo, de la parte final de lo de la meta. Y encontramos en algún momento contribución de la cultura a muchas otras ramas o a muchas otras esferas de la vida, pero una directa con desarrollo sostenible, no. Y bueno, respecto a las consideraciones finales, el compañero Michael va a anotar un par. Tal vez yo nada más decirles muy brevemente que esto fue una revisión que se hizo a partir de los programas de estudios sociales y cívica, pero también tuvimos chance de revisar unos cuantos. Algunos se encuentran en la currícula de educación para todos, de transformación curricular, que es la más nueva o moderna, por decirlo de alguna manera, y otras asignaturas aún se encuentran en el plan de ética, estética y ciudadanía, parte de las que ya se encuentran incorporadas en este nuevo plan. Encontramos como ciencias, español para secundaria, biología, física, química, inglés, entre otras. Si quieren revisar a mayor profundidad todos los programas, se encuentran disponibles en lo que es la página del Ministerio de Educación Pública de manera pública. Bueno, y para ir cerrando, como principal hallazgo tenemos que surge una necesidad de operacionalizar todos estos conceptos que se incluyen en los contenidos de estos programas de educación cívica y estudios sociales para primaria y secundaria por medio de capacitaciones y sensibilización del personal docente y también de los actores que forman parte de la comunidad educativa.
En esta dirección, el MEP cuenta con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, que presenta una serie de ofertas de formación para el personal docente, que podemos estar hablando de unas 30 que se podrían recibir virtualmente. Sin embargo, no se mencionan los temas y conceptos tratados por mi compañero Fernando y mi persona explícitamente en estas capacitaciones. Entonces, por ahí surge esa necesidad, y cerramos con las preguntas a raíz, digamos, de la coyuntura actual sobre si se están dejando repercusiones las herramientas de aprendizaje disponibles y qué habría que reforzar en las mismas. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando y a Michael por esta interesante investigación que hicieron de análisis de contenido de los programas de cívica, estudios sociales en secundaria y algunas revisiones que hicieron en primaria también. Únicamente rescatar un cruce de elementos, de hallazgos que ustedes hicieron que a mí personalmente me llaman la atención, y es como hay un énfasis muy grande sobre lo que es la educación en la cultura de paz y no violencia. Y ustedes explicaron bien en qué momentos, ¿verdad? Que había programas especiales en donde se trabajaba el tema de cultura de paz y no violencia. Pero contrario a esto, ¿verdad? Y me parece que es incluso hasta paradójico, casi no hay mención y no se trabaja con la misma intensidad el tema de género, siendo que son una de las poblaciones, dependiendo del género del cual hablamos, y si hablamos de la población LGTBI más Q, o hablamos de las mujeres o de niñas, niños, ¿verdad? Son poblaciones absolutamente violentadas. Y si hablamos de poblaciones violentadas, se supone que también deberíamos tener una educación muy importante en lo que es la cultura de paz y específicamente en el tema de género. No pueden estar disociadas. Me parece que esto sería muy interesante también que sea una revisión a la hora de ver los contenidos de los programas del MEP. También llama la atención que hay poca formación en lo que es los objetivos de desarrollo sostenible y los énfasis que dan en lo que es la formación en derechos humanos, ¿verdad? Hay un fuerte sesgo a lo que son los derechos civiles y políticos. Todos los demás derechos que deben ser interrelacionados, pues no se les da muchísimo énfasis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta investigación. Y ahora vamos a hacer el cierre con la meta 4.c, que se refiere al aumento sustancial de formación en docentes en los países en desarrollo, que es una meta que en Costa Rica deberíamos cumplir, siendo que la educación, ¿verdad?, para primaria y secundaria es una de las carreras que tiene más salida a nivel universitario en escuelas privadas y públicas, específicamente en privadas. Esta investigación está a cargo de Argentina Artavia y de Roy David González. Así es que va a exponer Roy. Roy, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En este momento, no sé si pueden ver la pantalla ya con la presentación. Sí, correcto. Sí, ok. Entonces, muy buenas tardes. En este caso, lo que nosotros vimos fue como la oferta de tanto de procesos como de procesos de becas, como de algunas formas en las que se financian procesos de capacitación, formación y mejoramiento del personal docente. En este caso, pues vimos que hay varias instituciones. Entonces, en el caso de los estados, lo que pudimos observar es que el compromiso se plantea en dos sentidos. Uno internacional, en el que se implica el apoyo a la educación y la formación profesional en modalidad de becas, y uno nacional, que en este caso sería Costa Rica, en la que diferentes instancias ofrecen opciones para la formación, capacitación
de estudiantes y profesionales. Sin embargo, básicamente en algunas instancias la información es bastante complicada, digamos, para conseguirla o para seguir los pasos o los trámites. Eso lo veremos más adelante. Entonces, los principales hallazgos que encontramos, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, esta instancia cuenta con una oficina de becas. En la página, las personas interesadas pueden ir directamente a buscar la información, pero es la misma persona interesada la que tiene que ponerse en contacto con el cooperante y cumplir con todos los procesos que el cooperante le pida, a pesar de que en la información de la página se diga que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el que media en este proceso y ayuda a la persona interesada. Es en uno de estos sentidos. En el otro, cuando se publica una oferta de formación, por lo general, las fechas de vencimiento para cumplir con toda la burocracia necesaria es muy poca. Es decir, se publican procesos de atracción, en este caso, por decirlo así, de formación profesional en el exterior, pero a veces con días en el que esté cercano al vencimiento. Ahora, con respecto a los programas, la mayoría son de actualización y posgrado, enfocados en ciencias exactas, informática, ingenierías e innovación, principalmente en países como Alemania, España, Estados Unidos y Canadá, entre otros. La oficina de becas es clara en señalar que la oferta depende única y exclusivamente de la disponibilidad de los cooperantes. En cuanto al Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en esta instancia lo que la gente e instituciones interesadas hacen es presentarles un proyecto, una propuesta de investigación, ya sea para el desarrollo de una propuesta de investigación concreta o bien un proyecto de difusión científica. Y en este caso se llenan los formularios y se entregan. La mayoría de las solicitudes, aproximadamente un poco más de la mitad, son aprobadas. En este caso, la principal área disciplinar en la que se aprueban son las ciencias exactas, seguidas de las naturales y las ingenierías y tecnología, en detrimento de las demás. Ahora bien, en la cuestión de los fondos adjudicados, si bien no hay un sesgo de género a la hora de adjudicar cuánto dinero se le adjudica a una propuesta u otra, cuando se analizan las personas físicas femeninas y masculinas, nos damos cuenta que aproximadamente en un 12% las mujeres reciben menos fondos que los hombres, en este caso es decir, las personas físicas masculinas. No obstante, cuando se trata de una personalidad jurídica, puede ser una institución, una ONG, privada o pública, los montos aprobados generalmente son el doble de los que se adjudican a personas físicas masculinas y femeninas. En el caso de las universidades públicas, el modelo de gestión que se aplica acá, o en este caso, por lo menos en lo que fue el proceso de 2010 a 2015, más o menos, o 2019, perdón, fue vía un financiamiento internacional por el Banco Mundial, que creo que muchos estaremos como familiarizados con cómo se dio ese proceso. A lo interior de cada una de estas 4 universidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED y el Tecnológico de Costa Rica, se hizo un programa o un proyecto interno en el cual se iban a administrar los recursos que se le giró a cada una de las instancias, de estas 4, que fueron aproximadamente $50 millones. Ahora, la ejecución de los recursos en cuanto a la formación o actualización del cuerpo profesional y docente ha sido diferenciada entre una instancia y otra,
Básicamente tiene que ver inclusive con el tamaño de las nóminas de profesores, porque, por ejemplo, hay diferencias importantes en cuanto a cantidad. Y en este caso se tendió a priorizar la ejecución de estas acciones con base en los fondos otorgados por el Banco Mundial, como les decía, y se capacitaron cerca de 312 personas para cursar estudios de posgrado en el exterior y especialmente estudios de doctorado. Con excepción de la UNE y la UCR, no se ha detallado cuáles han sido las áreas disciplinarias en las cuales se han otorgado las becas. Sin embargo, la mayor parte de los recursos fueron invertidos en infraestructura. Ahora, con respecto a esta pequeña exploración que se hizo con respecto a esto, se emitieron por parte del equipo investigador algunas recomendaciones. En el primer caso sería mejorar la gestión de la cooperación internacional en lo relativo a las becas, de manera que se realicen solicitudes vinculadas con los objetivos estratégicos y las necesidades nacionales, y que no solo se cuente con aquellas que provienen de las prioridades definidas por los países cooperantes. En este caso, lo que nos dimos cuenta es que al ver en las ofertas de capacitación, de formación en el exterior, la mayoría de estas responden más a las necesidades de los países que las emiten y no tanto son canalizadas en el caso de Costa Rica con respecto a las necesidades de formación que tenga el país. Ahora, establecer programas permanentes para la divulgación de la información relacionada con las ofertas de becas y apoyos para la formación de personas estudiantes y profesionales, ya sea que provengan de cooperantes externos o de instituciones nacionales. Facilitar el acceso a toda la información y que se requiere para gestionar, tramitar las becas, ofreciendo apoyo necesario para completar las solicitudes. En este caso, como lo decíamos un poco al inicio, el proceso debe ser asumido completamente por la persona interesada y la mediación y apoyo, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo menos en lo que dice en la página, es casi que solo recibir la documentación. Reorganizar la información sobre las becas disponibles, es decir, que en realidad, en lugar de que se centre el atractivo más por el país, que sea por área de conocimiento de interés de la persona que esté buscando la información, e inclusive por el nivel y el área disciplinar, ¿verdad? Definir parámetros que permitan tener claridad acerca de los criterios y requisitos de las alternativas ofrecidas, de manera que la persona usuaria pueda identificar la mejor opción para su desarrollo. Y en este caso sería básicamente la presentación en el caso de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Roy, por esta interesante presentación. Y Argentina, omití al inicio presentarles. Roy es psicólogo, Argentina es politóloga, tiene una maestría en Derechos Humanos. Así es que, bueno, creo que ya podemos tener como una idea clara y hacer una relación circular de todo lo que, de algunos de los aspectos más importantes que afectan a las poblaciones más vulnerables o vulnerabilizadas de Costa Rica. Vemos que hay un gran reto en becas para la formación docente, como nos lo acaban de expresar en esta investigación. Es muy importante porque la actualización y el cumplimiento de la educación, ¿verdad? El derecho de la educación y el ejercicio del derecho a la educación a lo largo de la vida es un aspecto muy importante. Nuestros docentes, tanto primaria, secundaria como universitaria, deben permanentemente estar actualizándose. Bueno, en general, tenemos que, hay grandes retos, como ya se ha ido mencionando en cada una de las exposiciones. Hay grandes retos que tenemos en Costa Rica para nuestra educación. No sé si hay alguna persona que esté acá dentro del Zoom que haya hecho algún comentario. Fernando. O en las redes sociales.
Bueno, haya hecho alguna pregunta. la compañera Marta Medina hizo una pregunta, pero el compañero Juan Antonio le respondió ya por el chat. Más bien sería consultar si alguien desea pedir la palabra, que por favor lo haga por medio del chat. Ujú. Nosotros esperaríamos que para el otro año podamos identificar más retos y podamos hacer una evaluación de lo que han sido las políticas que se han implementado durante la pandemia respecto del derecho humano a la educación, del ejercicio del derecho humano a la educación y de cómo el Estado también asumió y cuáles fueron las políticas que impulsó. En este momento tenemos un mapeo de lo que fue el 2019 y un poco entrado este año 2020, pero para el otro año prometemos hacer un análisis más profundo de estas variables, identificando las políticas que se hayan implementado durante la pandemia. No sé si hay alguien más, veo que no, pero... Bueno, por aquí en redes sociales, Pedro Francisco nos dice buenas tardes desde el Foro Socioeducativo Santo Domingo República. Nos saluda también Yulisa Matute. Buenas tardes, saluda desde el Foro Dakar Honduras. Carla Miranda nos saluda también. Buenas tardes, le saluda desde Carla Miranda, de Foro Dakar Honduras. Mauricia D'Antoni escribe, quería recordar el Frente Cívico Nacional por la Defensa, el INA ante los riesgos. Y puso también Mauricia D'Antoni, si entendí bien la exposición de Tony, las mujeres se gradúan más de la secundaria, pero al menos a la Universidad Nacional llegan menos mujeres a graduarse. Esas son las observaciones que tenemos por medio de redes sociales. Bueno, muy bien. De parte del equipo de Agenda Joven, no sé si alguno de ustedes desea hacer alguna observación para finalizar. Tal vez yo, para responderle a Mauricia, la pregunta que hace concreto sobre el tema de la graduación, sí, efectivamente, nos referíamos a que en la secundaria a nivel nacional son más las mujeres en términos porcentuales que se gradúan que los hombres. El detrimento está en el tema de los hombres, la interrupción de estudios se da mayormente en hombres, y en el tema de la graduación, en el tema de la educación superior, las mujeres de todas las universidades se gradúan un mayor porcentaje. Se lo hacen en menor tiempo, tienen menos repitencia de cursos y tienen un menor porcentaje de interrupción de estudios. El tema en cuanto al tema de las mujeres en la educación superior es posterior a la salida al mercado de trabajo, donde en diferentes puestos tienen el doble de desempleo que los hombres, ¿verdad? Entonces, pero en el tema del acceso a la permanencia, más que el acceso a la permanencia en la educación superior, las mujeres en la educación superior pública costarricense, según los datos de CONARE, permanecen más, lo hacen un menor tiempo, repiten menos cursos, pero las diferencias se ven en cuanto al tema de la incorporación al mundo del trabajo. Bueno, pues yo personalmente me siento muy orgullosa del trabajo que hemos realizado en el Centro de Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Les hemos presentado hoy 7 investigaciones. Hay una pendiente de presentar, que la elaboré yo, pero la he presentado en otros foros, que tiene que ver con lo que es el acceso a la educación en tiempos de pandemia y lo que es la educación a distancia, lo que posibilita lo que es el cumplimiento y cómo es ese aspecto puntual del ejercicio del derecho humano a la educación, que es el acceso, ha cambiado su connotación en tiempos de pandemia y debemos repensarlo y redefinirlo. Es un reto muy grande. Pero bueno, yo de parte de la UNED y de los compañeros y las compañeras del Centro Agenda Joven, doy por finalizada
esta sesión de la tarde. Espero que estas investigaciones que les presentamos les hayan dejado dudas, preguntas. Ojalá que deseen interpelarnos por algún otro medio para conversar más sobre los resultados de esta investigación y ver de qué manera estos resultados podrían generar nuevas investigaciones o tener alguna incidencia en lo que es la toma de decisiones. Así es que bueno, sin más, agradecerle a todas las personas de la universidad que estuvieron con nosotras y con nosotros acá en esta tarde, a las personas de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, que también nos acompañaron. Un abrazo enorme, reiterar el agradecimiento al espacio que nos brinda la campaña latinoamericana por el derecho a la educación para sumarnos a los países de América Latina que han presentado sus informes LUZ durante este año. Y bueno, les deseo una feliz noche y una feliz semana y una feliz vida también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.